En este video vamos a hacer una comparación entre el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV. En ambos casos la trayectoria es una línea recta, de ahí viene el nombre rectilíneo. En el primer caso, MRU, U quiere decir uniforme, la velocidad del móvil permanece constante, el vector velocidad no cambia, es decir, permanece igual, su dirección, su sentido y su módulo. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo que se mueve con MRU con una velocidad de 100 km por hora, quiere decir que por cada una hora recorre 100 kilómetros, 2 horas 200 kilómetros y así sucesivamente. El MRUV, la velocidad varía de manera uniforme. Aquí aparece el concepto de aceleración. La aceleración es un vector que representa el cambio de la velocidad respecto del tiempo. En el MRU, algunos autores dicen que la aceleración es cero, porque el vector velocidad no cambia respecto del tiempo. Volviendo al MRUV, la velocidad varía de manera uniforme respecto del tiempo. Es decir, si tienen en un problema una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado, esto quiere decir que por cada un segundo la velocidad se incrementa en 3 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer animaciones para comparar. Son como experimentos, ensayos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a tomar como posición inicial la indicada por el semáforo. El instante inicial va a ser t igual a 0, como si alguien estuviera con un cronómetro en el semáforo, arrancando del instante 0. Hacemos clic sobre MRU. Fíjense, tienen un camión que viene moviéndose, pasa por el semáforo. Fíjense las gráficas que se han generado por el movimiento del camión. La velocidad respecto del tiempo es una línea horizontal, ya que la velocidad del camión permanece constante en el tiempo. A medida que el tiempo transcurre, la velocidad no cambia. Si grafican la posición respecto del tiempo, es una línea recta, cuya pendiente nos indica la velocidad del camión. La posición nos da una idea de la distancia recorrida por el cuerpo. Si el cuerpo no cambia de sentido, la posición nos permite calcular el desplazamiento, en este caso coinciden porque arrancamos de la posición inicial 0, y el módulo del vector desplazamiento es la distancia recorrida. Aclaro algo que en teoría suele ser confuso. El desplazamiento es un vector, la distancia es un escalar. Pero en el caso de un movimiento rectilíneo donde no hay un cambio de sentido en la trayectoria del móvil, quiere decir que el módulo del vector desplazamiento va a coincidir con la distancia recorrida. Se suelen confundir, tengan cuidado en algunos problemas más complicados. Hagamos una repetición de este movimiento, fíjense. Tienen el camión que viene moviéndose, atraviesa el semáforo. La velocidad respecto del tiempo permanece constante. La posición respecto del tiempo es una línea recta, cuya pendiente, cuya inclinación es la velocidad del cuerpo. Vayamos ahora a ensayar el MRUV. Tienen un auto que parte del reposo en la posición del semáforo. Fíjense la velocidad respecto del tiempo. Es una línea recta cuya pendiente es la aceleración del auto. Y la posición respecto del tiempo, la distancia recorrida respecto del tiempo, es una rama de parábola. Fíjense que las parábolas crecen más rápido que las líneas rectas, o sea que a la larga, en el tiempo, la distancia recorrida por el auto va a ser mayor que por el camión. Repitamos el movimiento. Fíjense, el auto parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0. La velocidad aumenta de manera uniforme respecto del tiempo. Por cada unidad de tiempo, la velocidad aumenta en la misma cantidad. La posición, la distancia recorrida, se representa por medio de la rama de una parábola, crece rápidamente. Aquí pueden ver, si recuerdan las fórmulas, que la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo. Por eso la función es cuadrática para representar la posición respecto del tiempo. Y ahora grafiquemos los dos juntos. Fíjense, vamos a graficar el MRU y el MRV. El auto arranca del reposo, en la posición del semáforo. El camión viene moviéndose. En un momento dado, el auto acelera lo suficiente para alcanzar al camión. Hasta antes de esta posición de encuentro, el camión estaba por delante y el auto por detrás. Fíjense las gráficas. En este instante, donde tienen la manito,
Ahí se encuentran. Antes de ese instante el camión estaba ganándole en la carrera, el auto lo estaba queriendo alcanzar. Fíjense que la pendiente del camión es una pendiente nula, la recta es horizontal porque la velocidad es constante, la aceleración es cero, se podría decir, la del camión. Hay varias formas de expresar esa idea. En el auto, la aceleración es constante, la pendiente de esta recta representa la aceleración, la velocidad aumenta de manera uniforme. Y vamos a la posición respecto del tiempo. Aquí tienen, en el mismo instante que marcamos antes, el encuentro. Antes de este instante, fíjense que la posición representa que el camión estaba por delante y el auto estaba por detrás. Más allá de este instante, el auto supera al camión y le gana en esta carrera. Repitamos el movimiento. Fíjense, aquí se produce el encuentro. El camión viene moviéndose con una velocidad supuesta constante. El auto arranca del reposo, velocidad inicial 0 en el semáforo. El auto acelera. A medida que transcurre el tiempo va a tener una velocidad suficiente para alcanzar al camión y superarlo. Luego de haber visto el ejercicio de las animaciones y los ejemplos graficados hace un momento, aquí les presento para finalizar un resumen de las fórmulas del modelo matemático de cada tipo de movimiento, del MRU y el MRV. El movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Vamos a aclarar aquí. La velocidad constante está planteado de color azul, así está asociado a lo que ustedes acaban de ver. Y el MRV con aceleración constante y velocidad variable de manera uniforme. Fíjense las fórmulas, voy a explicar un poco lo que significa cada una, pero con estas herramientas matemáticas ustedes van a poder resolver cualquier ejercicio. Aquí tienen aclarado al costado lo que significa cada letra. Vamos a marcar, X es la posición, delta X, esta es la letra griega delta, que representa cambio, variación o diferencia, es el desplazamiento que sufre el móvil, que cuando no cambia de sentido en su movimiento representa la distancia recorrida, fue lo que aclaramos hace un momento. V es la velocidad y A es la aceleración. Vamos a estudiar cada una de estas fórmulas, fíjense para el MRU. Vamos a marcarlas. Dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si ustedes de esta fórmula despejan la velocidad, les queda la fórmula de abajo. Velocidad igual al desplazamiento, a la distancia recorrida dividido el tiempo empleado. El intervalo de tiempo está planteado en el caso de que tuviesen un tiempo inicial distinto de 0. Pero en la mayoría de los ejercicios podemos poner t de tiempo, ya que el tiempo inicial se considera 0, empezamos a contar el tiempo desde el instante 0. Fíjense que si ustedes despejasen aquí la posición final, les queda la primer fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en realidad es una sola fórmula la que gobierna el movimiento con velocidad constante. Fíjense el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene más fórmulas aparentemente, pero hay dos que están relacionadas entre sí, que son la fórmula de velocidad final y de aceleración. Vamos a marcarlas. Fíjense que si yo tengo velocidad final, el subíndice F, velocidad final, el subíndice 0, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Si yo de acá despejo la aceleración, me queda que es el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Si yo desarmo el cambio, la diferencia o la variación, me queda velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo empleado. Otra vez la observación para el intervalo de tiempo. O sea que la primera fórmula y la segunda fórmula, la de velocidad final y la de aceleración, en realidad es la misma fórmula. Pueden utilizar cualquiera de las dos y despejan de acuerdo a lo que necesitan en cada ejercicio. Después tienen la fórmula del desplazamiento o la distancia recorrida. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí tienen el exponente cuadrático que determina que el gráfico de la posición respecto del tiempo sea una rama de parábola. Y la última fórmula es la fórmula atemporal, que no tiene tiempo. Fíjense,
La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia recorrida. Es una fórmula muy útil ya que les permite resolver velocidad o distancia sin la necesidad de conocer el tiempo. Esto ha sido rápidamente un resumen de las principales fórmulas de cada uno de los dos movimientos. Muchas gracias.